Muy buenos días a todas las personas presentes. Este es un mensaje en materia de protección civil. Atentamente se le solicita, en caso de presentarse alguna contingencia durante el desarrollo de este evento, por su seguridad, se atiendan las siguientes indicaciones. El recinto cuenta con salidas de emergencia, además de extintores y señales de las rutas de evacuación. En caso de que se active la alerta sísmica, por favor, sigan las instrucciones del personal capacitado y diríjanse con calma a los puntos de reunión. Al evacuar, recuerden no correr, no gritar y no empujar. Cuando se encuentren en el punto de reunión, conserven el orden y esperen las indicaciones del puesto de mando. Una vez que el estado de emergencia concluya, nuestras autoridades darán el aviso e indicaciones para el retorno a la normalidad. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México, les da la más cordial bienvenida al evento Mesa de Deliberación de Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024. A continuación presentaré a las personalidades y funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Licenciada María de Lourdes Martínez Sánchez, vocal secretaria del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Ingeniera Liliana Martínez Díaz, vocal de organización electoral del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Biólogo Abel Rubén Pérez Pérez, vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Licenciado Iván Álvarez Gómez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Maestro Rommel Ulises Tobías Martínez, coordinador de Educación Cívica de la Dirección de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México. Maestra Ana María Cristina Dillac Montes de Oca, jefa de Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Doctor Ramiro Medrano González, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestra Ivonne Sánchez Vázquez, directora de Desarrollo Institucional del Centro de Atención Psicopedagógica y Desarrollo Infantil, CAPTI, AC. Buenos días. Maestra Etienne Lisette Velázquez Báez, directora de Reinserción Social. Licenciado Clemente Díaz Muñoz, de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes del DIFEM. Diputada Araceli Casasola Salazar, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Diebés Sánchez Valdés, asesora de la diputada Alejandra Figueroa Adame. Doctora Olivia Reyes Tinajero, encargada de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Dirección General del Consejo Escolar para el Bienestar en el Estado de México. Maestra Jessica Mesa Adalid, subdirectora de Cultura de Paz de la Dirección General del Consejo Escolar para el Bienestar en el Estado de México. Maestra Carolina Rodríguez,
enlace operativa de la coordinación académica y de operación educativa de los servicios educativos integrados al Estado de México. Licenciado Marco Antonio Reyes Colín, coordinador territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el Estado de México. Licenciada Janet Ruiz Quintana, coordinadora de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Horacio Muñoz Durán, director general de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior. Bienvenidas y bienvenidos sean a la mesa de deliberación de resultados de la consulta infantil y juvenil 2024. Para dar inicio al programa, daremos el uso de la voz a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, de quien escucharemos las palabras de bienvenida, introducción y presentación de este evento. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la bienvenida al Instituto Electoral del Estado de México y a esta mesa de deliberación de resultados de la consulta infantil y juvenil 2020. Nos reúne la convicción de que la democracia se fortalece cuando las voces de las infancias y adolescencias ocupan un lugar central en la conversación. Agradezco al maestro Joaquín Rubio, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de este estado, haber considerado al IEM como sede para esta relevante discusión. Es un gusto compartir la mesa con las vocalías de organización, de educación cívica y capacitación del INE, así como con el coordinador de educación cívica de este instituto. Aprecio y celebro el interés de las personas académicas, organizaciones y funcionariado público que hoy amablemente nos. La participación de niñas, niños y adolescentes no es un gesto de buena voluntad del Estado. Es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y en nuestra Constitución, que consagra el interés superior de la niñez y permite garantizar. La Convención es fundamental porque reconoce que las infancias tienen el derecho a expresar su opinión libremente y a que sus opiniones sean debidamente tomadas en cuenta. Ese mismo mandato recuerda que el Estado debe abrir caminos para que quienes trabajamos con la niñez podamos coadyuvar en el cumplimiento de su. Lo que hacemos hoy forma parte de ese esfuerzo colectivo por poner a las infancias y adolescencias en el centro de las decisiones. No se trata de una participación improvisada. El mandato convencional obliga a generar esquemas para que niñas, niños y adolescentes estén informados sobre los temas que les afectan y que cuenten con espacios reales para. La participación además habilita el ejercicio de otros derechos. Escucharles y tomarles en cuenta fortalece su dignidad, su autoestima y su confianza, y les ayuda a construir redes de colaboración. Pero también les permite entender que su palabra tiene valor y que pueden incidir en el entorno. Ejercicios como la consulta son también una escuela de ciudadanía. Ahí aprenden a dialogar, a respetar puntos de vista distintos, a formular propuestas y a resolver desacuerdos de manera. Son aprendizajes que más adelante se reflejarán en el ejercicio de sus derechos. Y es que a diferencia de otros contenidos educativos, la creación de ciudadanía debe repetirse continuamente. Este era el pensamiento de la ministra Sandra Day O'Connor, la integrante de la Suprema Corte Americana, mejor conocida por su pensamiento sobre la construcción de valores. La Justice decía que la práctica de la democracia no se hereda por el INAC, debe enseñarse y aprenderse de nuevo en cada. Por eso es necesario insistir. Necesitamos entornos participativos seguros, respetuosos e incluyentes acompañados por personas adultas. En este contexto, el papel de las instituciones electorales es clave. No solamente organizamos elecciones, damos votos. Somos instituciones de la democracia responsables de promover la educación cívica y de acercar desde edades tempranas los valores y prácticas democráticas. En el IEM hemos asumido esa tarea desde hace décadas y recientemente en la consulta mexiquense 2023 logramos la participación de más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes. La consulta infantil y juvenil 2024 convocada por el INE se inscribe en esa misma lógica.
El IEM respondió al llamado para ampliar la cobertura del ejercicio entre infancias y adolescencias mexiquenses y los resultados son elocuentes. Alrededor de 1.6 millones de participaciones registradas en el Estado de México. Eso significa que aproximadamente 15 de cada 100 personas que participaron en la consulta en todo el país lo hicieron desde el Estado de México. Lo más relevante es que los resultados muestran niñas, niños y adolescentes mexiquenses quieren participar en actividades comunitarias, hablar sobre el medio ambiente, la seguridad e involucrarse en decisiones que afectan su vida. No son generaciones apáticas, son generaciones que piden plataformas para impulsar soluciones a problemas. Ahí el valor de las consultas infantiles que el INE lleva. No se trata de preguntas aisladas, sino de interrogantes concretas sobre los problemas reales que aquejan a niñas, niños y adolescentes. Al hacerlo, se inscribe en aquella recomendación formulada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el sentido de propiciar la discusión en torno a problemas reales para generar experiencias cívicas relevantes que en verdad transformen la manera en que las personas se relacionan. El reto aparece cuando observamos lo que ocurre después. El estudio muestral de la participación ciudadana del proceso electoral concurrente 2023-2024 muestra que ya en la edad adulta, las personas jóvenes de entre 20 y 29 años suelen registrar los niveles más bajos de asistencia. Por eso ejercicios como la consulta son tan valiosos. Si logramos que esta experiencia de participación sea en verdad una experiencia relevante, se mantenga viva y tenga efectos concretos, podremos ayudar a revertir ese patrón de baja participación juvenil. INE e IEM compartimos la responsabilidad de fomentar una cultura de participación sostenida a lo largo de la vida. Esta mesa de deliberación busca que la participación no se quede en el momento de la. El desafío es transformar su voz en una agenda de atención con compromisos claros y verificados. Para estar a la altura de ese derecho, este espacio debe seguir las mejores prácticas de. Eso implica procesos transparentes e informados. Desde el IEM reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando consultas, ejercicios participativos y proyectos de educación cívica que acerquen a las infancias y adolescencias a la vida democrática. Lo hacemos en coordinación con el INE y con las instituciones y organizaciones aquí presentes con el mandato claro de garantizar el interés superior de la niña. Que esta jornada sea el punto de partida de nuevos compromisos y no el cierre de un ejercicio. Si logramos que las voces recogidas en la consulta infantil y juvenil 2024 se traduzcan en decisiones concretas, habremos dado un paso importante para construir desde el Estado de México una democracia más cercana, más justa y más incluyente para las niñas, los niños. A continuación, el maestro Rommel Ulises Tobías Martínez, coordinador de Educación Cívica de la Dirección de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de México, llevará a cabo la exposición de resultados relevantes de la consulta infantil y juvenil 2024 con el objetivo de conocer las principales propuestas emitidas por niñas, niños y adolescentes mexiquenses en cada tema. Gracias. Buenos días. Hubo una acción de una serie de alianzas estratégicas. No hubiera sido posible que esta cosa lograra el impacto ya de las estadísticas, de los grandes números, y por supuesto no significa solamente un número, hay una historia detrás y bueno, es importante notar que a lo largo de los años electoral ha acumulado una experiencia muy importante con acción y oposición de estas cosas. La antigua data del 97 y entonces esta es decisión. Tiene a bien realizar una consulta juvenil. Tuvimos en este ejercicio, el público objetivo fue niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años y en todo el país llegó a 10.7 millones de niñas. En el Estado de México, la participación fue de más de 1.6 millones.
y es importante señalar que esto equivale al 18.4% de quienes tienen estas edades en salud. Y es importante también señalar que en este ejercicio tuvo participación niñas, niños y adolescentes. Como ustedes pueden observar en pantalla, es bien importante destacar la cantidad de casillas que fueron más de 1,000 casillas, y esas casillas pudieron funcionar gracias a un pues volumen importante de personas voluntarias. Hubo más de 1,100 personas voluntarias que estuvieron haciéndose cargo del desarrollo de esta consulta infantil. Es importantísimo aquí también destacar que estas casillas se habitaron preponderantemente en espacios. Más del 89% fueron en escuelas nacionales, más del 4% en espacios. Es decir, se vislumbra que el sector educativo es una alianza muy importante, pero no es la única. Hay muchísimas otras alianzas, acciones, zonas voluntarias. En cuanto a las formas de participación, quisiéramos destacar que el 83.60% que fueron participaciones que se obtuvieron a través del portal de Internet que se habilitó para este fin. Del 15% fue a través de la aplicación móvil para este propósito, pero también hubo algunas boletas. Parece que cada uno de estos mensajes es pues significativo porque nos refleja sí que hay un importante uso de las tecnologías, pero eso no significa que debemos, pues, donar impresos. En cuanto a los rangos de edad, los porcentajes son similares a los ejercicios que se han desarrollado en años anteriores. El rango de edad que participó más fue del 4.80% y pertenece al rango de 10 a 13. De 6 a 9 fue el 9.10% y de 14 a 17 fue el 20%. También hubo pequeños de 3 a 5 años. En cuanto al género, el 49.8% fueron niñas mujeres, el 48.40% niños hombres. Y aquí también es importante señalar que 1.20% no respondió esta pregunta, pero hubo un 1% que se identificó de una manera distinta. Esto es importante porque son casi 1,000 niñas, niños y adolescentes que son en este ejercicio, pero yo niña. En cuanto a temas de condiciones de el 6.7% niñas y niños que participaron señalaron expresamente tener alguna condición de discapacidad. Esto es importante porque si lo vemos en números absolutos, representa más de 110,000 niñas y niños. Entonces, solo en esta entidad pues, viven. Otros de los datos relevantes que se tuvo en de niñas y niños es que poco más del 12% pertenecen a un pueblo originario, y de ese conjunto, alrededor del 14%, mil, hablan una de las 5 lenguas. También fue un hallazgo importante, ser 3.8% se identifican como. Esto nos habla de una muy importante sobre las temáticas. Ya nos diversas las temáticas y enfocadas a cómo mejorar la vida cotidiana. En razón del tiempo, quisiéramos hacer mención solamente unas de ellas y vemos con la seguridad, comunitarios, el cuidado del medio ambiente,
En el primer rubro, que era la seguridad en la comunidad, por ejemplo, se les preguntó a niñas y niños, ¿para ti el lugar donde vives es seguro cuándo? Y las respuestas más frecuentes fueron, hay personas adultas que me cuiden, todas y todos nos respetamos. Otra consulta que se les hizo tenía que ver con sus recomendaciones para que el lugar donde viven sea seguro, y algunas de esas recomendaciones fueron que las calles cuenten con luz que funcione, que haya reglas y acuerdos para convivir con respeto, escuchar, respetar y tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes. Entonces ya desde aquí vamos observando cómo ellos pues se identifican como parte también de las soluciones y quieren ser escuchadas. En cuanto al medio ambiente, una de las preguntas fue cómo debemos cuidar la naturaleza. Aquí fue muy relevante encontrar que las respuestas más frecuentes tienen que ver con el cuidado del agua. Así, los de 3 a 5 años nos dijeron cuidando el agua, igual que los de 6 a 9. De 10 a 13 hicieron mención de separar los residuos y reutilizando, reciclando. De 14 a 17 se retomó o tomó el primer lugar en la respuesta que tiene que ver con cuidando el agua potable, los ríos, los mares. Y en el caso de 14 a 17, cuando se les preguntó cuáles son los efectos del cambio climático que más te preocupan, pues nuevamente el tema del agua se colocó como una prioridad, ya que dijeron que la sequía y la escasez de agua, pues es algo de lo que más les preocupa. En el caso de la prevención de adicciones entre niñas, niños y adolescentes, pues se les comentó que por qué piensan que niñas, niños y adolescentes caen en estas adicciones. Y lo que respondió el rango de 6 a 9 y de 10 a 13 es que hay problemas en el lugar donde vive. Es decir, pues es un contexto que pues de alguna forma orilla a estas situaciones. En el caso de 14 a 17 años, ellos mencionaron que las razones que ellos identifican es porque se siente tristeza, preocupación, enojo, ansiedad, una serie de pues emociones que en muchas ocasiones no son bien canalizadas. ¿Qué debemos hacer para que las niñas y los niños eviten fumar o consumir alcohol u otras sustancias? Aquí las respuestas fueron, en el caso de 6 a 9, que haya cariño, respeto y atención en el lugar donde viven y en su escuela, que las personas adultas les escuchemos y los apoyemos cuando están en problemas, y tener información sobre los efectos que produce. Entonces, pues en general en esta última lámina sobre las adicciones, pues creo que queda claro, ¿no?, el acompañamiento que nos demandan y que debemos prestarles a niñas, niños y adolescentes. En resumen, lo que podríamos compartir es que niñas, niñas y adolescentes, pues con este ejercicio hacen uso de su derecho, se expresan y manifiestan con esas participaciones la riqueza de la cultura política y democrática, de su educación cívica, en el entendido de que son pilares importantísimos para la construcción de nuestra democracia y que no pertenecen solamente al mundo de los adultos estos pilares, sino también a la población infantil y juvenil. Nos decía hace rato la doctora Amalia, ¿no?, la necesidad de estas escuelas de ciudadanía con este tipo de ejercicios. Y pues también podríamos destacar entre las respuestas que dieron niñas, niños y adolescentes en esta consulta, pues que se manifiesta una conciencia por parte de niñas, niños y adolescentes, pero también un llamado a la acción que nos hacen pues al público adulto, y que ellos también pues están ya observando y tomando manos a la obra. Hasta aquí dejaría esta parte de algunos de los hallazgos que nos parecieron relevantes retomar para este momento. Muchas gracias. Ahora corresponde llevar a cabo el espacio de deliberación de los resultados relevantes presentados y la exposición de compromisos para la articulación de la agenda de atención a cargo de las y los representantes de las instituciones y organizaciones que nos acompañan, mismo que será coordinado por el licenciado Iván Álvarez Gómez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Les agradecemos nuevamente su participación en esta mesa de deliberación de resultados de la consulta infantil y juvenil. Nosotros lo que hemos estado haciendo con los resultados de la consulta infantil y juvenil, una vez que procesamos la información, es regresar a las escuelas y a los espacios donde niñas, niños y jóvenes participaron para de alguna manera devolverles la opinión que ellos mismos, ellas mismas expresaron, porque uno de los mandatos de la guía de la consulta infantil y juvenil era precisamente que ellos supieran los resultados de su opinión, ¿sí? Que ellos supieran que finalmente su opinión fue valorada, fue sistematizada, y entonces estamos regresando ahora a las escuelas, a los espacios donde ellas y ellos participaron para precisamente presentarles estos datos de una manera diferente, ¿verdad? Porque dependiendo de su desarrollo psicosocial. Y otra parte importante de organismos que los organismos internacionales nos recomendaron fue precisamente llevar estas mesas de deliberación para que una vez que les presentemos los resultados a ustedes, nos dijeran qué de estos resultados les son a ustedes útiles para el desarrollo de sus actividades, para el desarrollo de políticas públicas, para el desarrollo de programas institucionales que atiendan las inquietudes que expresaron niñas y niños y jóvenes en las boletas. Entonces, quisiéramos ahora escucharles a ustedes con dos preguntas detonadoras. ¿Qué información de los resultados de la consulta infantil y juvenil les son útiles para el ejercicio de sus actividades o para el diseño de nuevas políticas públicas? Y dos, ¿qué propuestas tienen para aportar desde las instituciones a las que pertenecen para atender las inquietudes de las niñas, los niños y jóvenes en el Estado de México? Entonces, les vamos a ceder el uso de la palabra. Les vamos a pedir, por favor, que nos digan su nombre y la institución de la que vienen para que quede registro y podamos conformar el documento de la agenda de atención a la consulta infantil y juvenil. Entonces, si nos apoyan con pasarles el micrófono y si van levantando la mano para ir registrando su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Soy Cristina Dillac, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Nosotros llevamos a cabo pláticas y acciones de sensibilización con niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia en todo el Estado de México y en todas las escuelas, ¿sí? Entonces yo creo que a nosotros nos serviría muchísimo conocer en qué escuelas se llevaron a cabo para escuchar esa voz de los niños, niñas y adolescentes y dirigir nuestras pláticas y nuestras acciones de sensibilización en los temas específicos que ellos manifestaron, ¿sí? Llevamos a cabo diferentes temas, desde todo tipo de violencias, prevención y atención de las adicciones y todos los temas para construir una cultura de paz, ¿sí? Y yo creo que si en los espacios escolares, en los espacios familiares, podemos sensibilizar tanto a padres y madres de familia, docentes también, yo creo que podemos atender estas inquietudes que tienen las infancias y a nosotros sí nos serviría muchísimo conocer estas escuelas y para poder abordarlas directamente y atender la solicitud de niñas, niños y adolescentes.
¿sí? Y yo creo que es muy, muy importante porque hablamos del derecho a la información, hablamos del derecho a que los niños sean escuchados, pero generalmente hay una idea adultocentrista, ¿sí? Se atienden estas demandas a través de la solicitud de los adultos y felicito mucho esta consulta infantil y juvenil que es muy, muy importante porque les estamos dando el espacio a los niños que manifiesten sus inquietudes, que digan lo que sienten, lo que les pasa. En una de las preguntas se ve que manifiestan tristeza, angustia. Vemos que hay un problema muy grande de salud mental que debemos de atender y yo creo que a nosotros nos serviría mucho esta información. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Soy Oliva Reyes del Consejo Escolar para el Bienestar. Pues por parte de la Secretaría de Educación, la verdad es que esta consulta sí ha hecho mucho eco y es muy importante para nosotros, es de mucha utilidad. Hemos sido partícipes o más bien hemos dado respuesta a esta consulta a través de nuestros planes y programas y también pues es de mucha utilidad en la programación y en la planeación que cada año realizamos. Una respuesta ante esta consulta, y no nada más ante esta, sino a las pasadas, por parte de la Secretaría de Educación ha sido la creación del Consejo Escolar para el Bienestar. El Consejo Escolar para el Bienestar atiende dos ejes principales que son la cultura de paz y el bienestar en general, enmarcados en dos grandes aspectos que son la igualdad de género y los derechos humanos. Entonces, desde el Consejo Escolar para el Bienestar, la verdad es que atendemos pues todas estas problemáticas que los niñas, niños y adolescentes están manifestando por instrucciones de nuestro señor secretario. Además, el Consejo es una instancia que atiende transversalmente desde preescolar hasta normales y que además nos hemos dado a la tarea de trabajar con toda la comunidad educativa, incluidos los padres de familia, que es algo muy importante. Para nosotros es muy importante que los padres de familia también conozcan cuáles son las necesidades y las manifestaciones de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos un programa que se llama Semillas para el Bienestar, en donde es a través de nuestro canal de YouTube y llegamos a todas las madres y padres de familia de todas nuestras 25,000 o más de 25,000 escuelas, haciendo pues bueno, partícipes a los padres de familia de temas sensibles que los niños, las niñas y los adolescentes han puesto sobre la mesa. Pero pues bueno, todavía hay mucho camino por andar y seguimos en este tenor de compromiso. Entonces, pues bueno, respondiendo a qué propuestas nosotros aportamos, pues bueno, sí quiero dejar de manifiesto que la Secretaría de Educación en su planeación y programación tenemos aspectos muy específicos que atienden, por ejemplo, cuestiones del medio ambiente que ponían ya los niños en manifiesto, que es un tema que ahorita les preocupa. Tenemos también una red interinstitucional con la cual participamos con más de 20 instancias con las que hacemos sinergia para poder atender también estos temas. Solos no podemos. Hemos descubierto a través del paso del tiempo que es muy importante hacer alianzas importantes, entonces así lo hemos hecho. Por ejemplo, la salud mental, que es tan importante, atender estas cuestiones de suicidio que hoy estamos viendo manifiestas, lo estamos atendiendo a través del IMSAMA y en coordinación con ellos hemos hecho trabajos en conjunto para poderlo atender. Entonces, pues para nosotros es muy importante poder tener estos encuentros, poder tener estas mesas y poder aterrizar en la realidad lo que se hace. También nuestro señor secretario conoce de estos resultados y derivado de ello, derivado de la preocupación de las niñas, niños y adolescentes que ponen en manifiesto, pues que es importante la infraestructura en sus escuelas. Ahorita se ha abocado mucho durante este periodo a la entrega de mobiliario y a la mejora de las instalaciones de muchas escuelas. Entonces seguimos en pie y seguimos pues atentos y en pro del beneficio y del bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Entonces pues muchas gracias por esta pues mesa de diálogo y pues de aquí esperemos que se queden pues compromisos concretos que nosotros estaremos en toda la disposición de asumir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Gracias. Muy buen día a todos. Gusto de estar con ustedes. Reciban un saludo del maestro Carlos Alberto Salgado Treviño, el subsecretario de Educación Media Superior. Miren, es muy relevante para nosotros estar en esta mesa porque de manera particular trabajamos en la Dirección General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior. Me da mucho gusto, personal de la SECTI, nuestros colegas, estemos participando porque se articulan varias cuestiones. Fíjense, quiero comentarles esto. Voy a partir de dos notas que en el discurso del Presidium se fueron detonando e hicieron eco. Las palabras tienen valor. ¿Las palabras de quién? ¿Verdad? Desde luego de los sujetos participantes. Y lo digo así porque en la actualidad la nueva escuela mexicana, con las actualizaciones al marco curricular común de educación media superior, sigue haciendo énfasis en poner el estudiante al centro. Desde luego que yo lo estoy pensando, sí, desde una globalidad como nos lo han presentado, pero más de ese 25.30% de participantes de 14 a 17 años, que es la cobertura casi en su totalidad de los aproximadamente 400,000 estudiantes que se tienen en el en el tipo medio superior, en los 125 municipios, en 8 regiones, en 106 supervisiones, en 1,269 planteles. Todos ellos, según estos números bastante bien expuestos, nos dan cuenta de la participación de las preparatorias oficiales, de los bachilleratos tecnológicos, por supuesto, de los telebachilleratos comunitarios y seguramente de los servicios educativos descentralizados como es CONALEP, COBAEM y CECITEM, más escuelas incorporadas. Seguramente se tuvo un trabajo con ellos muy importante. Entonces, ¿por qué menciono que las palabras tienen valor, además de otra frase, creo que también muy ad hoc a lo que es la nueva escuela mexicana, donde se habla que la práctica de la democracia debe enseñarse? Así lo anoté según las primeras participaciones. Si bien el estudiante está al centro en la nueva escuela mexicana, pero el estudiante en cuanto a qué, a sujeto participante, a un constructo de ideologías, o en cuanto a qué, es el estudiante en cuanto a su formación. ¿Cuál formación? Porque hay varias. La formación integral. Donde bien lo decía Gadamer, que tiene que ver con la parte de la cultura, que tiene que ver con acciones políticas, que tiene que ver con cuestiones familiares, que tiene que ver con una integralidad, un término complejo de definir, pero está dentro. Entonces, si tu voz está tomando en cuenta y revisamos principalmente las temáticas que se atendieron en la encuesta, en la participación, las tres que tiene que ver con espacios comunitarios seguros, el cuidado del medio ambiente y la prevención de adicciones, esas tres están también bastante, no me gusta la palabra alineadas, pero vamos a decirlo así, alineadas o se engranan efectivamente con la cuestión de lo que el mismo modelo educativo 2025 para media superior da cuenta. Entonces, para ir acercándome a la cuestión de las preguntas, que también creo que son muy atinadas las preguntas que nos acaban de decir, sobre qué información es útil, toda la información que se presenta, pero la empezaríamos a pensar desde la idea de este 25.3%, donde responden los estudiantes que abarcamos nosotros. ¿Qué podríamos sugerir? Que esa información, si bien se ha revisado por nuestra parte y queremos pues, todavía darle un nivel de profundidad más cercano, pudiese acercarse a las instituciones educativas, como a través de las 8 regiones que se tienen. Se tienen 3 regiones ya en la estructura de la misma SECTI,
3 regiones para bachillerato general, 3 para bachillerato tecnológico y 2 para telebachillerato comunitario, lo que sería la parte del Valle de México y la parte de Oriente y de Poniente y la cuestión que abarca los municipios de Toluca. Acercarlo a través de las supervisiones en estas regiones va a dar cuenta de dotar a los estudiantes, a los docentes, a los actores educativos de este tipo de información. ¿Para qué? Para varias cosas, para toma de decisiones, por ejemplo. Y miren, en este caso, en las cuestiones de las temáticas como propuesta, podríamos pensar, hoy en día, la actualización al marco hizo que las estructuras curriculares para los servicios de control central se tuvieran que actualizar todas. Ayer, entre 12 y 1 de la tarde, recibíamos esa autorización por parte de la SEMS federal, que coordina la doctora Tania, donde esas estructuras, vamos a decirlo así, todas las asignaturas que se van a llevar en los 6 semestres ya están aprobadas con cargas horarias, con contenidos formativos, con propósitos formativos, y eso da cuenta de que estamos encaminándonos a la formación. Y si estos resultados, con la voz activa de los estudiantes, se hace llegar, nos va a ayudar bastante en media superior. Para esto también, pues tenemos algunos proyectos que pueden embonar de una manera muy, muy específica con las y los estudiantes y desde luego con los docentes. Se atiende, por ejemplo, para la prevención de adicciones, tenemos una actividad que se llama IBAE, Intervención a las Barreras y el Aprendizaje, sí, que en conjunto con la idea de formar a los docentes, con CONEVI, con la Fiscalía y con el ISEM, se dan cursos de formación y capacitación y actualización a los docentes y a los estudiantes también un día en la vida de, por ejemplo, entre otras actividades. Entonces creo que si nos acercamos a la información y la damos a conocer, puede ser un pilar fundamental para que esta voz, donde las palabras tienen valor, tengan más relevancia en la operación y podamos tener ahora sí en esta cuestión de los 3 ejes temáticos, una aplicación donde el estudiante, como bien lo dice otra vez, lo recalco, la nueva escuela mexicana, a través del PAEC, el programa Aula, Escuela y Comunidad, donde se hace un ser o un sujeto participativo en la comunidad. Es decir, acercarlo no necesariamente a resolver problemas grandes, sino a tener sentido el pertenecer a un contexto heterogéneo, sí, de los 125 municipios. Se pudiera trabajar, estaríamos nosotros con toda la disposición de acercarnos con quien corresponda, con los enlaces, para hacer una distribución y divulgar esta información en todo el Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Ivonne Sánchez Vázquez. Vengo representando una organización de la sociedad civil que se llama CABLI, Centro de Atención Psicopedagógica y Desarrollo Infantil. Agradezco pues primeramente la invitación. La consulta es un ejercicio que me parece de suma importancia porque como adultos pensamos que los niños no sienten, no piensan o que su opinión no es tan importante, y creo que esta consulta reafirma lo contrario, ¿no? Son importantes y se deben escuchar. En CABLI nosotros brindamos desde hace 13 años servicios integrales a niños y jóvenes con discapacidad, y justo en la información que presentaron, el 6.7% de estos niños consultados, niños y jóvenes, presentan alguna discapacidad. ¿Qué información? Pues recapitulamos, como bien lo mencionó el compañero, toda la información creo que es importante. En el sentido de CABLI, pues nos enfocamos en la atención integral a niños y jóvenes con discapacidad, y también mucho de la información que nos presentaron habla de estos hogares complejos que los niños a través de las preguntas o de sus respuestas mencionan, ¿no? Queremos unos hogares más de cariño, más respetuosos hacia nosotros. CABLI brindamos también cursos y talleres a padres de familia enfocados en una crianza responsable. Creo que este es importantísimo porque pues como padres nadie nos enseña
a cómo hacerlo, pero sí podemos desarrollar habilidades y tenemos algún programa que pudiéramos retomar a través de esto. ¿Qué propuestas pudiéramos nosotros desde CAPDI proponer en la mesa? Pues serían generar estos cursos de sensibilización primero hacia la discapacidad, que es un tema que pues como sociedad, como población, hay muchos mitos respecto a este tipo de población. Nosotros manejamos los ajustes razonables para cada uno de ellos en base a las discapacidades que atendemos. Y bueno, pues también estos cursos y talleres a padres de familia que creo que son muy importantes. Adicional, brindar servicios terapéuticos integrales enfocados en la salud mental. Como bien lo mencionamos mucho aquí en la mesa, la importancia de la salud mental creo que hoy es clave para poder dar solución a muchas de las problemáticas que hoy en nuestra sociedad presenta. Nosotros a través de estos procesos terapéuticos que también están a la orden y a un costo accesible, siendo una asociación civil, podemos acercarlos a los niños, a los jóvenes y por supuesto al entorno familiar. Adicional, pues como lo mencioné, los cursos y talleres enfocados a desarrollar habilidades en padres de familia para que estos niños que comentan quisiera un hogar lleno un poco más de amor, de respeto, podamos desarrollar estas habilidades en padres de familia, que la realidad es que nadie les enseña, nadie los acompaña. Y siendo nosotros un grupo de varios psicólogos, podemos acompañar a este proceso de una capacitación integral para los padres de familia, que considero que es el núcleo de la problemática, ¿no? Nos vamos enfocando en otros áreas, los cuales muy importantes, por supuesto, nada es menos, pero la crianza en casa, el desarrollo de habilidades asertivas en padres de familia, que ellos mismos conozcan sus emociones, que las trabajen, que las regulen y puedan tener un proceso mucho más sano en casita. Entonces, ahí proponemos desde CAPDI, tenemos ya experiencia de 13 años en el trabajo de salud mental y en procesos con padres de familia, y pues quedamos a la orden adicional para el trabajo con personas con discapacidad. Yo me siento muy emocionada que se hagan estos tipos de ejercicios, que se dé la voz a las personas que en ocasiones no tienen tanta voz, que se considera que porque sean niños no tienen problemas, porque sean niños o minimizamos sus problemas, ¿no? Sus emociones. Entonces, creamos infancias fuertes y después tendremos adultos fuertes. Entonces, muchas felicidades por este ejercicio. Espero que se continúe y no solo se quede ahí, sino acciones concretas. Desde CAPDI, considérenos un aliado para poder dar resultados y hacer acciones concretas en fomentar todo esto que los niños piden. Y lo piden tan claramente en estas respuestas de queremos para poderlo estar haciendo. Agradezco la invitación y bueno, excelente día para todos. Muchas gracias. Adelante. Buenos días a todos. Su servidora Paula Noriega Sánchez, representante del licenciado Marco Antonio Reyes Colín, del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Con referente a todo esto que estamos viendo, nosotros agradecemos también el apoyo, porque aunado a ello que vamos a comunidades las más alejadas de los municipios, de cada uno de los 125 municipios que tenemos en el Estado de México, estamos viendo CONAFE ahora con unos resultados magníficos. Estamos hablando de 407 casillas que se instalaron en nuestras diferentes comunidades y que además eso nos da auge de que esos niños que están más alejaditos en zonas más vulnerables se les esté tomando en cuenta. Nosotros continuamos con esta labor. Gracias por considerarnos y a nombre del licenciado Marco Antonio Reyes les agradecemos mucho la invitación y seguimos aliándonos con ustedes para que cada una de las encuestas que se hagan se siga considerando al Consejo Nacional de Fomento Educativo. Gracias, felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más? Claro, por favor. Si ya nadie más. Muy buenos días a todas y todas. Me presento, Tien Velázquez Báez, soy la directora de Reinserción Social y vengo por parte y en representación de la Subsecretaría de Control Penitenciario. Y la verdad es que para nosotros el que seamos vistos por ustedes es fundamental y tengo 3 momentos que compartir. Más que nosotros aportar a ustedes, ustedes aportan a nosotros en esta creación de políticas públicas para poder desarrollarlas en el entorno más difícil que es dentro de un
Centro de Prevención y Reinserción. Entonces, los 3 momentos que pudiera compartirles es, si es que no lo conocían, es que tenemos una dirección de prevención y reinserción social, la cual ve todo el tema de las preceptorías juveniles, que ahí es donde obviamente recae el trabajo que comentan las demás colegas, en donde se realizan capacitaciones en las escuelas con estos jóvenes en situación de calle, en situación de violencia, y en donde trabajamos un previo, ¿no? a que caigan, digamos, en un centro penitenciario. Segundo momento, pues bueno, son todos los que nos corresponden a su servidora, que son todos los centros penitenciarios, en donde pues tenemos la crianza de menores, como la ley nos marca, tenerlos hasta los 3 años de edad, y pues bueno, hay específicamente 6 centros en donde tenemos población femenil y en donde tenemos menores, ¿no? Entonces también es un reto el conocer y el saber y orientarnos, y como lo referían los demás colegas, solos no podemos, y gracias a todas las instituciones que nos apoyan, podemos aportar y ayudar a los niños en su primera crianza, la más importante. Después de ahí sigue otro tercer momento, que es el postpenitenciario, es decir, el seguimiento que les damos a estos jóvenes, primero a estos niñas, niños y también a los jóvenes. Entonces, por parte de nosotros es importante escuchar estos 3 resultados que sin duda empatan perfectamente con nuestros diagnósticos, con lo que vemos, por qué caen en un centro penitenciario, y debido a los delitos y las causas y los factores que están ahí, obviamente es por estos 3 factores importantes, ¿no? Este entorno y este lugar seguro en donde no se desarrollaron las personas que desafortunadamente están con nosotros. Es para nosotros muy importante conocerles y saber que estamos nosotros abiertos a todo su apoyo, ¿no? Tanto de la Secretaría de Educación, que tenemos gran apoyo, pero como de todas las demás instituciones, para poder generar que estas políticas se vean reflejadas también dentro, porque lo que hacemos es reinsertarlos, es el trabajo más difícil que tenemos, reinsertarlos a la sociedad. Por eso formamos parte de la Secretaría de Seguridad, porque cuidamos también de todos los ciudadanos al tener a estas personas privadas de la libertad, una vez externadas, en una buena situación, en un mejor entorno, con un trabajo y con una línea para poder ser un mejor ciudadano. Entonces, muchas gracias por la invitación, y nosotros estamos muy atentos, y la preceptoría más que nada trabajar con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, les compartimos desde el Instituto Electoral del Estado de México, también pues por mandato constitucional tenemos a nuestro cargo el desarrollo de actividades en materia de educación cívica, y hemos también en esa coincidencia con ustedes también hemos encontrado que es de suma importancia tener una serie de alianzas estratégicas que nos permitan potenciar los alcances, enriquecer los contenidos. Y en este sentido, quisiera compartirles que en el caso de estas consultas infantiles y juveniles que ha encabezado el INE, estos hallazgos para nosotros han sido relevantes porque nos ha permitido actualizar los contenidos que tenemos en estas actividades que hacemos también preponderantemente en entornos escolares. Por ejemplo, quisiera compartirles que en 2018, 2021, tuvimos oportunidad también de sumarnos a la consulta nacional que organizó el INE, y derivado de esos resultados que en aquel momento versaban sobre género particularmente, pues nos permitió tener una actualización en nuestros contenidos, de tal suerte que tenemos una plática que va dirigida a niñas, niños y adolescentes, a la que denominamos plática de perspectiva de género, y este tipo de actividades las realizamos de manera cotidiana. Tan solo en el mes de octubre, en las actividades en general en materia de educación cívica que tenemos, tan solo en ese mes logramos la participación de más de 18,000 niñas, niños y adolescentes, y pues para nosotros es muy importante este tipo de
información, porque pues justo nos permite poder acudir a las escuelas y decirles, hubo personas que como tú, de tu edad, con las mismas necesidades, con los mismos intereses, con los mismos anhelos, opinaron tal y cual cosa, y eso me parece que nos ha permitido tener una recepción muy importante, ¿no? Porque no se trata de datos que alguien vio allá en Alemania o en el Estado de México hace 40 años, ¿no? O que tenemos a lo mejor por algún estudio de una región de que conforman varias entidades, pero que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que opinaron en nuestro estado. Con este tipo de ejercicios tenemos la oportunidad de compartir información pues muy reciente del estado o incluso, ¿no?, a nivel municipal. Aquí en el instituto en 2023 también realizamos una consulta infantil y juvenil y nos emociona ser parte también de la del 24 y de otros años a las que el INE nos ha invitado, porque para nosotros también es un momento en el que podemos pues seguir acumulando experiencia y poder pues afinar estos acercamientos que tenemos con niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues seguramente desde este instituto, desde el Instituto Electoral del Estado de México, seguiremos retomando estos hallazgos para la actualización de nuestros contenidos y la difusión de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rommel. ¿Alguien más que desee tomar el uso de la palabra? Bueno, pues si no es así, entonces damos paso al siguiente punto del orden del día. Gracias. Una vez concluido el espacio de deliberación, tiene el uso de la voz la ingeniera Liliana Martínez Díaz, vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, quien dará lectura de la relatoría con la recopilación de los compromisos asumidos para la atención de niñas, niños y adolescentes. Gracias, muy buen día a todas las personas que nos acompañan. Bueno, toca a la de la voz hacer una relatoría respecto a los compromisos que las instituciones aquí presentes estamos asumiendo. Desde luego, destacar 1.6 millones de participaciones, que desde luego es la participación más grande del país, desde luego, pues debido a la población del Estado de México, pero en cuestiones porcentuales también es la participación más alta de todo el país. Ya lo decían, esto fue posible gracias a las 9.742 casillas que fueron instaladas en todo el Estado de México. Tuvimos la participación como instituciones electorales, como instituciones hermanas con el Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, más el apoyo de 1.169 personas voluntarias que nos ayudaron a recopilar todas las respuestas a través del portal que se puso en el Instituto Nacional Electoral, también a través del aplicativo móvil y desde luego en boletas impresas. Tal como se comentó, los temas prioritarios de la consulta infantil y juvenil 2024 básicamente se centran en espacios comunitarios seguros, el cuidado del medio ambiente y los animales. Aquí algo que vale la pena destacar y que me parece muy importante, el aspecto del agua, ¿no? Eso es algo que tal vez de pronto pensamos que la niñez, que las juventudes están ajenas a todo esto y es algo que manifestar. Y desde luego la prevención de adicciones, ¿no? Básicamente se centra en las respuestas en el problema, en el lugar donde viven las personas que contestaron y hablaban esto que va de la mano, lo que nos comentaba la compañera de Capi, de estos hogares que necesitan cariño, ¿no? De pronto estamos ajenos, damos por sentadas muchas cosas, pero nuevamente la niñez y las juventudes vuelven a hacer uso de su voz para recordarnos que tenemos que volver a nuestros orígenes. Bueno, sobre las preguntas detonadoras que se hicieron para abrir la deliberación de esta mesa,
destacamos por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de la voz de la maestra Cristina Miller, que nos comentaron que en la Comisión Estatal llevan a cabo estas pláticas y acciones de sensibilización con niñas, niños, padres de familia. Desde luego, uno de los compromisos que asumimos como Instituto Nacional Electoral, pues desde luego es darles a conocer los resultados, y en este caso también de las escuelas. Nos pedía la maestra pues conocer las escuelas, las respuestas para abordar específicamente estos temas que le preocupan a la niñez y a las juventudes en las escuelas, ¿no? Habla de la importancia y se comprometen a seguir sensibilizando en los espacios escolares. También nos recordaron que pues regularmente actuamos desde la visión adultocentrista y dejamos de lado las voces de la niñez. Por su parte, la maestra Oliva Reyes del Consejo Escolar para el Bienestar nos hacía énfasis que ellos han tomado también como base resultados de las consultas infantiles y juveniles anteriores, ya que sus planes y programas han dado respuesta a estas inquietudes que se manifiestan. Cada año se realiza una revisión de estos planes y programas. Nos comentó también que justamente una de las acciones que se han tomado es la creación del propio Consejo Escolar, que atiende en dos vertientes, lo que es la cultura de paz y el bienestar, privilegiando también la igualdad de género y con una perspectiva de derechos humanos. Nos habla también que todas las acciones que se llevan a cabo están de manera transversal, ¿no? Abarcando desde los niveles de preescolar hasta escuelas de nivel medio superior. Esto involucra a padres de familia. Tienen también este programa que es importante y que puede ser no que es ya, pero puede impulsarse más, el de Semillas del Bienestar, que es una plataforma a través de YouTube donde se abarcan diversos temas que son del interés de padres de familia, de la niñez y juventudes, y nos hacían énfasis sobre el medio ambiente, que tienen alianzas con 20 instituciones, y también nos hablan sobre la salud mental de la niñez, de las juventudes a través del INSANA, ¿no? Para prevenir cuestiones de suicidios. Finalmente, también uno de los compromisos nos mencionaba que es y que va de la mano con los resultados de la consulta infantil y juvenil en el ámbito escolar. Nos comenta que se está llevando también entrega de mobiliario a las escuelas y mejora de los inmuebles que ocupan estas. Por parte del maestro Carlos Alberto Salgado Treviño, subsecretario de Educación Media Superior, nos comenta y algo que retoma, ¿no?, de las primeras intervenciones, que las palabras justamente tienen valor. Y nos recuerda que la nueva escuela mexicana está centrada en el estudiantado, ¿no? Pone al estudiante al centro. Nos refuerza también la participación de las juventudes de 14 a 17 años, 400,000 personas que participaron. Estos 400,000 personas de niveles medio superior que participaron a través de 1,269 planteles, que abarcan desde luego las preparatorias, los bachilleratos y los telebachilleratos, ¿no? Que a veces también nos olvidamos que existe esta modalidad educativa y que justamente a través de estas instituciones también se puede llegar a la niñez y a básicamente aquí a las juventudes. También a través de algunas instituciones como el CONALEP, el COBAEM y el CECITEM. Aquí también nos recordaba él que están abarcando 3 ejes en lo que se refiere a la educación media superior, ¿no? Y básicamente nos habla de que las propuestas de los planes que tienen ellos son asignaturas que abarcan procesos formativos, ¿no? No basta solamente, sino que tenemos que formar ciudadanía, y esto empieza desde luego desde la niñez y básicamente en esta etapa de los 14 a 17 años, que es importante crear procesos formativos. Nos hablaba de algunos proyectos específicos que se tienen, como la prevención de adicciones y cursos de actualización dirigidos a docentes y al estudiantado. Nuevamente, aquí también nos habló
y lo recalcó varias veces, insisto, que a las palabras se les tiene que dar valor, no nada más que queden ahí en papel, simplemente es que hay que tomar acciones para ir integrando a la niñez y a las juventudes a estos temas, ¿no? Nos recuerda también el PAE, que es el programa de el aula escuela comunidad, que esto es sumamente importante, que nos da abarca los 125 municipios del Estado de México y que desde luego se comprometen, y nosotros estamos también comprometidos para entregar toda la información correspondiente de la consulta infantil y juvenil, los resultados básicamente, para que ellos puedan también divulgar toda esta información a nivel municipio y a nivel de planteles escolares. Por parte de CAPDI, la maestra Ivonne Sánchez Vázquez justamente nos destaca la importancia de la integración de las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Niños y jóvenes, que regularmente también, hasta que no tenemos alguna problemática en materia de discapacidad, pues regularmente hacemos a un lado, no tenemos como a veces todas los elementos para la inclusión de niñas, niños, jóvenes con alguna discapacidad. Nos destaca que en CAPDI llevan ya muchos años trabajando con cursos de sensibilización hacia la población con discapacidad, talleres a los padres de familia, ofrecen también servicios terapéuticos con costos accesibles para que las personas puedan acudir a esto, ¿no? Y algo que destacaba también la maestra Ivonne, pues es esto de los hogares que tienen que tener cariño, tienen que amarse a las personas, desde luego tener hogares con amor y con respeto, y para eso también CAPDI cuenta con un equipo de psicólogos especializados. También se abocan en lo que es la crianza en casa y con la finalidad de que las personas que tienen alguna discapacidad, pues desde luego pues se desarrollen en un ambiente sano, ¿no? Algo que destaco que mencionaba la maestra Ivonne, decía, tenemos que trabajar para tener unas infancias fuertes y de esa misma manera tendremos adultos fuertes. La maestra Paula Noriega, del CONAFE, justamente siempre aliado de estas causas, pues nos destacaba las 407 casillas que se instalaron en el Estado de México y justamente para atender a esta niñez que está en las comunidades más alejadas del Estado de México. De pronto se pensaría que como somos el Estado de México no tenemos zona rural y eso está en otros estados de la República, pero esa es la riqueza de esta entidad, que tenemos absolutamente todo. Y uno de estos pues es todo el trabajo que realiza CONAFE, que siempre también ha sido un aliado con nosotros y nos refrenda el compromiso de CONAFE para seguir con estas acciones, para seguir impulsando estas actividades con las niñas y los niños que acuden a CONAFE. Por su parte, la maestra Etienne Velázquez, directora de Reinserción Social, aquí queremos agradecerles, que pareciera también que de pronto pensaremos que tiene que estar haciendo aquí reinserción social, ¿no? Nosotros tuvimos justamente el año pasado la experiencia, acudimos a la Quinta del Bosque, ¿no? A llevar las urnas a estos jóvenes que se encuentran en esta cuestión de privados de su libertad. Nos hablaba del trabajo previo que tienen que llevar a cabo ellos, justo para evitar que las juventudes tengan que ingresar a un centro de prevención y reinserción social. Nos destacaba estos 3 momentos, ¿no? El trabajo previo que se hace para que para que no ingresen personas a los centros penitenciarios. Nos destaca que hay 6 centros preventivos y reinserción social que tienen menores, donde se está dando crianza de menores, y desde luego todo el trabajo que se tiene que realizar después para las personas que ya han estado tal vez en un centro penitenciario, pues tienen que reinsertarlos a la sociedad y en un entorno seguro y proviendo también trabajo, ¿no? Entonces, y desde luego el Instituto Electoral del Estado de México, pues refrenda su alianza con el Instituto Nacional Electoral. Nos hicieron algunas referencias de ejercicios anteriores
y finalmente nos dicen que, bueno, estarán actualizando toda su documentación en ese sentido. Ya final, para cerrar esta relatoría, simplemente dejaría yo acá una reflexión respecto a que hoy cerramos un momento profundo de escucha y lo que escuchamos de los niños, las niñas y los adolescentes mexiquenses y de todo el país nos interpela a todas las instituciones por igual. Las personas que participaron nos hablaron sin miedo de lo que les preocupa, de lo que les duele, pero también de lo que sueñan. Y lo hicieron con una claridad que pocos adultos conservamos. Esa es su grandeza y hoy nos toca corresponderla. Como Instituto Nacional Electoral asumimos el compromiso de transformar estos resultados en acciones concretas, procesarlas con rigor, difundirlas con responsabilidad y desde luego ponerlas al centro del diálogo público. Pero este reto desde luego no es solo nuestro, las instituciones aquí presentes somos parte esencial de lo que ocurra con estas voces. Si algo nos dijeron las y los participantes es que creen en las instituciones y que esperan reciprocidad. Nos piden construir espacios más seguros, más justos y más cercanos. Nos piden que trabajemos juntos. La consulta infantil y juvenil 2024 termina hoy, sí, pero el mandato que nos dejan apenas empieza. Nos toca convertir sus palabras en rutas, en políticas y en futuro. Que su valentía nos conmueva, que su honestidad nos sacuda y que su confianza sea el puente que nos una como instituciones para no fallarles. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el licenciado Iván Álvarez Gómez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Muchas gracias, maestra Karina. Antes de cederle el uso de la palabra al maestro Joaquín, nada más quiero comentarles que en el folder en las carpetas que pusimos en sus espacios, hay un formato que se llama Mesa de Deliberación para la construcción de la agenda. Tanto a quienes participaron como a las personas que no participaron, si quisieran allí regalarnos sus expresiones, inclusive si tienen dudas o si quieren información adicional, pues que nos lo dejen también por escrito. Muchas gracias. Finalmente, escucharemos las palabras de cierre y agradecimiento por parte del maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias por su participación. Estar con ustedes desde la Secretaría de Educación, todo el nivel educativo y otras áreas me hace recordar mis tiempos de inicio precisamente en la vida pública a través de la Secretaría de Educación allá por el estado de Jalisco. Ya mis compañeros y quienes me antecedieron de esta mesa hablaron de la participación del Estado de México, no solo la más alta en términos de números absolutos, sino también en cuestión de porcentaje. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo y determinación por el Estado de parte de la Secretaría de Educación de sus dos subsistemas. Lo he dicho en las diferentes reuniones que hemos tenido con el gobierno y en otros lugares. La verdad, el apoyo, la determinación de la Secretaría de Educación ha sido invaluable para los números que presentamos y que se han presentado desde que se llevó a cabo esta encuesta. Asimismo, mi agradecimiento, lo decía bien el subsecretario de Educación Media Superior, participó casi la totalidad de los jóvenes en este ejercicio. Algo que también en donde la UAM nos apoyó en algunas de sus preparatorias. La Secretaría de Seguridad Pública, una gran aliada en las elecciones ordinarias en 2023-2024, donde también en ese rubro fuimos la entidad con mayor participación por arriba del 95% y también en números absolutos en todo el país. Las personas que participaron en prisión preventiva, un especial reconocimiento a la CONAFE, con quien hemos trabajado desde hace muchos años y que gracias a ellos, lo decía bien hace unos momentos la ingeniera Liliana, gracias a ellos llegamos a todos los rincones del Estado de México y del Estado de México, donde también
pudieron participar nuestras niñas y los niños en esos lugares alejados que pareciera que no tiene este gran estado, este gran y poblado estado. Muchas gracias a todas y a todos los que nos encontramos en esta mesa por sus reflexiones. Nos van a ayudar bastante, no saben ustedes lo que nos va a ayudar todo lo que nos dijeron para poder hacer una mejor consulta en el 2027. Como ustedes saben, son cada 3 años. Nos vamos a llevar todo lo que aquí escuchamos, lo vamos a hacer posible. Y me pareció tanto lo que decía la maestra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como de la Secretaría de Educación y de de la educación media, vamos a entregar los resultados a todas las escuelas que participan. Lo estamos haciendo ya distrito por distrito. Queremos que conozcan las niñas, niños y jóvenes qué fue lo que nos dijeron y sobre todo lo más importante, hacer que eso que nos dijeron lo pudiéramos plasmar, así como decía la representante de la Secretaría de Educación, en los planes de estudio y pudiéramos atender todas estas peticiones de estos jóvenes y niñas y niños. Mi agradecimiento especial por su anfitrionía y por el acompañamiento que nos ha dado siempre, por ese apoyo y coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México, a través de su presidenta, la doctora Amalia Pulido. Muchísimas gracias. Se tuvo que retirar ella por otro evento. Junto con ellos llevamos algunos ejercicios desde el día 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, conmemorando lo de la mujer. Entonces estamos con ellos con el Día Naranja y ella se tuvo que retirar a este evento. Pero la verdad, todos estos números que presentamos, y no solo números, detrás de cada número un niño, una niña, un joven, un adolescente que nos dice qué es lo que siente, qué es lo que quiere, qué es lo que está pasando en su comunidad, no hubiera sido posible sin ustedes, sin todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por este apoyo y por esta determinación. Gracias. Para cerrar este evento, les pido sean tan amables de pasar al centro del Presidium para tomar la fotografía del evento.